Tenemos el gusto de contar con la presentación de la magíster Ágata da Silva, que titula Diseño de un modelo para la logística de última milla de alimentos frescos en regiones vulnerables. La magíster da Silva es investigadora del Instituto de Inteligencia Computacional, IC o ICI, de la UPB. Les leo un poquito la biografía académica de la magíster da Silva. Ella es candidata doctoral en logística y gestión de las cadenas de suministros por la Universidad de La Sabana en Colombia. Tiene una certificación en logística y gestión de cadenas de suministro, JC-Log, por Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos. Es máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Privada Boliviana. Es máster en Artes en Gestión de Diseño de Producto por Bournemouth University en el Reino Unido. Es licenciada en Ingeniería Industrial y de Sistemas por la Universidad Privada Boliviana. La magíster da Silva tiene experiencia en el campo industrial y empresarial, en administración de suministros, ventas y distribución, diseño de proyectos, gestión y control de procesos. Fue directora de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la UPB y actualmente es docente investigadora del ICI, del Instituto de Inteligencia Computacional de la Universidad Privada Boliviana. Le dejo el micrófono. Gracias, Ágata. Muchísimas gracias, Andrés. Muy buenos días. Vamos a empezar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Lo que les voy a presentar hoy es el trabajo que estoy realizando bajo el marco justamente de ese programa doctoral que estoy realizando con la Universidad de La Sabana, en cotutoría con el Massachusetts Institute of Technology, con el MIT, específicamente con el Laboratorio de Food and Operations Retail. Básicamente lo que se está proponiendo es un diseño de un modelo de logística de última milla para alimentos perecederos y enfocándonos en regiones vulnerables, regiones que de alguna forma presentan algún tipo de vulnerabilidad con respecto a lo que es la seguridad alimentaria. La agenda de la presentación, bueno, inicialmente les voy a dar un pantallazo de cómo se ha llegado, ¿no?, a eso, con lo que es las cadenas de suministro, los alimentos frescos, sus particularidades, el rol de la logística, la gestión de cadenas de suministros en eso y en la seguridad alimentaria específicamente, la problemática que se ha encontrado y a partir de esto las propuestas que se han ido realizando y obviamente ya la metodología, las preguntas de investigación, los objetivos que se han determinado. Y finalmente les voy a presentar lo que son los primeros resultados. Estamos al inicio de esta investigación, entonces obviamente seguimos en la exploratoria, pero cuáles serían los siguientes pasos que ya vamos a tratar de desarrollar con todas las colaboraciones que finalmente en la parte final de la presentación se les voy a presentar. Entonces, la cadena de suministro, bueno, para tener un contexto general, las cadenas de suministro normalmente están definidas por distintos eslabones, desde el productor hasta el punto de venta hasta el consumidor, que básicamente intercambian un flujo de información, un flujo monetario, un flujo de producto. Entonces, la cadena de suministro de alimentos frescos no es distinta a esta, pero tiene ciertas características que la hacen muy particular y que hacen con que diseños normales de optimización que se buscan en otras cadenas de suministros no necesariamente pueden ser aplicados de la misma forma. La principal característica que se tiene es la fragmentación que se encuentra en la cadena a ambos extremos, como pueden ver en la imagen. En la cadena de suministro de alimentos frescos, normalmente cuando nosotros vemos el primer eslabón o la primera milla que se le llama, entre el productor y un primer ente consolidador del producto, normalmente tenemos muchos productores pequeños y pocos productores que son grandes, que tienen una mayor capacidad de suministro. Entonces, generalmente ahí hay un cierto nivel de fragmentación, pero que eso está dado ya por las características mismas de necesidad de la región. Obviamente hay mucha gente que vive de eso y muchas veces se trata de negocios familiares. En el último eslabón se ve la misma fragmentación, pero ahí estamos hablando desde
lo que es los puntos de venta. Entonces, cuando vamos a hablar específicamente de los alimentos frescos, tenemos los supermercados, las tiendas, los mercados, mercados centrales, mercados zonales, mercados móviles, que son los mercados semanales que tenemos en la ciudad. Entonces, generalmente existen distintos eslabones que se van generando para lograr que el alimento llegue a todos esos mercados. Pero normalmente ese distribuidor, ese intermediario, no va a ser necesariamente el encargado de hacer eso, lo que obviamente agrega ciertos niveles de complejidad a la cadena que no están esperados. Entonces, esa fragmentación de la cadena lo que nos causa justamente ese costo elevado de distribución y manipuleo. Entonces, cuanto más fragmentada la tenga, más caro para mí va a ser distribuir el producto y obviamente va a exigir que manipulee más el producto. Pero por las características de los productos frescos, lo que se ve es que cada vez que se requiera más transporte, más manipuleo, puede llevar a ciertas lesiones al producto mecánicas que puedan acortar su tiempo de vida, que de por sí ya es corto, o finalmente puedan causar que el producto no sea visualmente agradable y llegando al punto de venta no sea elegido para la venta y termine siendo desechado. Entonces, eso lleva a niveles de desperdicios bastante altos. Estamos hablando que, ignorando la parte de industrialización, que estamos hablando solamente de los alimentos que no son industrializados, en un estudio que se hizo en 2017 en la región de Latinoamérica y Caribe en general, Bolivia no tiene un estudio claro sobre eso, solamente en retail 17% de los alimentos que llegan al retail son desperdiciados. Desde el punto de vista de producción, 22%. Entonces, hay niveles de desperdicio que son demasiado grandes y eso obviamente impacta en lo que es la seguridad alimentaria, impacta obviamente en la gestión de esa cadena como todo. Entonces, ya cuando hablamos en lo que es seguridad alimentaria, que es lo que nosotros vamos a tratar de atacar justamente dentro de todas las ineficiencias que se ven en la cadena de suministro, es el punto que se quiere tomar en cuenta. Existen varias metodologías que tratan de entender cómo funciona o cuáles son los principios o cuáles son los factores, las variables que deberían influir en la seguridad alimentaria. Dentro de algunas de ellas, una de las más importantes es el indicador que maneja la FAO, que es uno de los más completos, es una metodología que considera distintos factores, no solamente el de demanda, consumo y oferta, que es el que manejan otras metodologías. Y lo que se puede resumir es que existen tres pilares que son claves dentro de lo que son la seguridad alimentaria, que son los que vamos a tratar de cuidar durante todo el desarrollo del proyecto. El primero es la accesibilidad, entonces estamos asumiendo que el producto tiene que estar disponible en todas las regiones de acuerdo a las capacidades de movilidad que tengan esas regiones. Es decir, todos deberían tener la posibilidad de llegar físicamente a donde está el alimento. La asequibilidad, que es básicamente la capacidad que una vez haya llegado a donde está el alimento yo pueda pagar por él. Y la seguridad y calidad, que básicamente es que ese alimento tenga las características suficientes para que sean aptas para consumir. Todo esto, de cierta forma, depende de la calidad de la cadena de suministro que se encuentre. Entonces, obviamente, cuando nosotros asumimos que un producto debe tener esas características, tenemos que asumir que la cadena de suministro que lo está acompañando tiene las capacidades de entregar un producto de buena calidad a precios por lo menos que sean precios accesibles a la población en general y que sean accesibles físicamente a todas las regiones. Y justamente ese tema de accesibilidad es lo que se ve más fragmentado por el tema de que grandes cadenas o grandes mercados normalmente están ubicados en lo que son los centros urbanos, no necesariamente lo que son las regiones más apartadas, regiones que normalmente son las que presentan mayor estado de vulnerabilidad. Hemos visto algunas soluciones que se han ido dando a través del tiempo. Cuando pasó todo el tema de la cuarentena, de la pandemia, que la Cantilla lideró algunas iniciativas de mercados móviles que han sido muy interesantes, pero que han durado muy poco tiempo. Y en realidad lo que se necesita es una solución a largo plazo. Para que se tenga ya una idea de la situación que estamos en Bolivia con respecto a eso, según los criterios de la FAO, una persona promedio debería ingerir por lo menos 400 gramos de alimentos frescos al día, incluyendo frutas, verduras y hortalizas, excluyendo lo que son las papas y otros tubérculos, que normalmente son
los productos que nosotros más elegimos. En un estudio que se hizo hace unos 3 o 4 años en Bolivia, solamente con estudiantes del nivel básico, intermedio y medio, es decir, estudiantes del colegio, se pudo notar que ellos consumen aproximadamente 150 gramos apenas. No existe un estudio para las demás edades, los demás segmentos de edad. Sin embargo, se puede notar que allí ya hay una falta. Y eso estamos hablando desde el punto de vista de consumo. Desde el punto de vista de suministro, también Bolivia está muy por debajo de lo que es, la distribución, la capacidad de distribución que tienen los demás países. Considerando los principales países, los países de Sudamérica, se puede notar que Bolivia tiene per cápita el suministro, o sea, sin hablar del consumo, seguramente dentro de ese suministro hay todavía desperdicios que se generan, alrededor de 20 gramos de suministro por persona al día. El país que nos sigue es Argentina, que tiene 35 gramos, es decir, casi el doble de lo que nosotros podemos suministrar. Entonces ahí se nota claramente que hay un problema de suministro. Y lo que nos toca es tratar de entender si efectivamente ese suministro, si hubiera un suministro adecuado, eso sería suficiente para que las personas empezaran a consumir más ese tipo de alimentos. Entonces, lo que se empezó a analizar inicialmente es cómo funciona ese mercado. Como estamos enfocados en la última milla, todo lo que pasa a nivel del productor no está dentro de lo que es el foco del estudio. Se van a asumir algunos comportamientos, se van a estudiar un poco esos comportamientos, pero no están dentro del foco. Entonces, lo que nos interesa saber es lo que llega desde el centro consolidador en destino hasta el mercado retail y hasta los distintos puntos de retail hasta el consumidor. Y lo que se ha podido ver, y eso es basado en un modelo que Pigot lo ha desarrollado hace mucho tiempo, en 1975, es que normalmente cuando se va a hacer cualquier tipo de distribución, principalmente cuando hablamos de alimentos frescos, el intermediario, es decir, la persona que transporta ese alimento que va a ser llegar a un mercado en el punto de destino, normalmente va a buscar un mercado A, es decir, el mercado más grande, el mercado principal, el mercado que va a tener la capacidad de comprar toda su carga, porque lo que él quiere hacer es incrementar su margen. Entonces, obviamente, no le interesa hacer una distribución a distintos mercados, sino que llega a un mercado central. Y a partir de ese mercado central, los demás mercados van a abastecerse de él para poder entregar el producto ya en regiones más periféricas o más alejadas de lo que es ese mercado. Y normalmente lo que va a pasar entre ese intermedio es que todos los productos que no se vendan, por las características del producto, por el tiempo de vida que tiene, por los costos de manipuleo y transporte, por los volúmenes que se manejan y muchas más variables, normalmente van a preferir incurrir cualquier de esos niveles del mercado, incluso ese intermediario transportista va a preferir incurrir a un desecho, caso no se pueda vender en un primer mercado el producto, a tratar de introducirlo a mercados más periféricos. Entonces, obviamente, eso lo que causa es justamente ese 17% de desecho que se puede tener. Vale recalcar que ese 17% estamos hablando solamente de los productos que son desperdiciados dentro de la cadena. Entonces, no necesariamente los productos que han cumplido su tiempo de vida antes de que la cadena finalice, es decir, antes de llegar al retail. Entonces, la problemática que se ha visto es justamente eso, o sea, tenemos mercados que no están siendo abastecidos por esos productos frescos y eso se debe a que no hay una estructura logística adecuada. Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son las opciones que se pueden manejar. Y dentro de eso se ha podido ver que existen ciertos actores que sí están presentes en todas las regiones, sean esas centrales o alejadas en distinta proporción, pero lo que conocemos nosotros como son las tiendas de barrio. O sea, tenemos tienditas de barrio, muchas, una gran densidad de estas en los centros urbanos. Sin embargo, conforme vayas alejándote de la ciudad y conforme se va entrando a lo que son las regiones más periféricas, también se siguen encontrando estas.
Sin embargo, las características que tienen de surtido son distintas a lo que nosotros esperaríamos con relación a los productos frescos. O sea, la mayoría de ellas, por temas de manipuleo, de facilidad de almacenado, de facilidad de incluso de suministro, prefieren comprar productos que sean procesados. Entonces, ahí nosotros tenemos una brecha que la verdad es algo que me di cuenta durante el estudio que hemos estado realizando, que por ejemplo, aquí en Colombia no pasa. Aquí las tiendas de barrio sí han encontrado un mercado de suministro de alimentos frescos que en Bolivia todavía está cambiando. Ha cambiado un poco después de toda la... se han reconfigurado un poco las tiendas después de todos los problemas que se han generado con la cuarentena que hemos tenido que pasar todo este año. Y obviamente algunas han empezado a generar un surtido de alimentos frescos porque han visto que había esa necesidad. Sin embargo, todavía no es una práctica tan común en todas las regiones y esto es lo que estamos tratando de estudiar. Entonces, teniendo todo eso en mente, se ha realizado como un set de propuestas que se desea trabajar y que vamos a tratar de consolidar en lo que es el proyecto final. Inicialmente, lo que se busca es el reforzamiento del abasto popular en nanosupply. Nanosupply es básicamente el suministro que se pueden tener en estas tienditas de barrio. Luego se busca una promoción de cadenas de alimentos cortas, entonces vamos a tratar de encontrar si existe una manera de acortar todo lo que son esos eslabones y acercar un poquito más ese productor o ese intermediario a lo que son esos canales que se están proponiendo. Después se va a ver la opción de adopción de tecnologías de información para el abasto popular, que es algo que todavía se está estudiando mucho debido a las características que tienen los tenderos, los dueños de las tiendas. Normalmente son personas mayores, son personas que no necesariamente tienen un nivel de escolaridad muy elevado, no tienen conocimientos del uso de tecnología muy elevados. Entonces, ahí hay todo un trabajo que se tiene que hacer por detrás si es que se decide que la solución que se vaya a proponer necesita implementar de cierta forma tecnologías de información. También, obviamente, el tema de abasto inclusivos, enfocados a las necesidades de barrios y comunidades específicas. Se van a seleccionar ciertas regiones para para obtener la información tanto para el modelado como para después realizar un pequeño prototipo de implementación para validar la propuesta. Y obviamente el sueño de la propuesta, que es algo muy a largo plazo, pero que se espera ir logrando, es reducir y en un futuro quizás lograr eliminar lo que son los desiertos nutricionales. Entonces, en base a eso se ha planteado una pregunta central, que es básicamente cómo se va a poder utilizar esas tiendas de barrio como escalón estratégico para la distribución de esos alimentos, facilitando las operaciones para los tenderos. Y eso ha sido, estamos utilizando mucho la experiencia que se estaba teniendo aquí, justamente en Colombia, de las prácticas que tienen las tiendas de barrio, porque sabemos que obviamente son personas ya por las características que les he mencionado, quizás por la edad, no tienen tanta disponibilidad de estarse moviendo para lograr un suministro que tiene que ser mucho más rápido que el suministro de los tipos de alimentos que ustedes pueden ver acá. Y en base a eso se han determinado algunas preguntas de soporte, que son básicamente como pequeños puntos que necesitamos tener claro y necesitamos solventar antes de poder entrar en lo que es la propuesta misma. Entonces, primero, conocer las falencias y obstáculos de la última milla de alimentos perecederos, que es básicamente, lo estamos haciendo a través de revisión de literatura, de revisión de casos, tratando de conocer cuáles son las prácticas que se están llevando a cabo y cuáles son los problemas que se han generado en distintas cadenas de suministro de alimentos. Después, ver los factores de vulnerabilidad de la región, es decir, cuáles son los factores que principalmente afectan a lo que es la vulnerabilidad de la región, y eso también lo vamos a conseguir de fuentes secundarias, pero necesitamos tener claros cuáles son esos factores para poder medirlos antes y después del proyecto. Después, y es una parte que va a salir un poquito más de lo que son los números, y va a exigir un poco más de trabajo en campo, que es definir cuál es el rol de las tiendas de barrio en general, pero principalmente en las regiones vulnerables. O sea, normalmente el tendero es un vecino, es una persona que vive en la comunidad y que de cierta forma tiene una convivencia, una confianza con las personas que están alrededor.
Y lo que nosotros queremos hacer es justamente aprovechar eso, porque ellos normalmente no manejan medios de pago más utilizando cualquier tipo de tecnología, pero tienen un medio de pago, una forma de pago que es bastante interesante, que es el FIO. Y es justamente por el tema de la confianza que hay entre la comunidad y ese punto de venta. En algunos lugares incluso termina siendo como un hub social, y eso tiene que ser muy aprovechado para lograr que esas regiones realmente puedan abastecerse de sus alimentos. Después, obviamente, ya en etapas más avanzadas, cuando ya se empieza a desarrollar el modelo, se va a tratar de encontrar en qué proporción ese suministro que queremos hacer a esos puntos podría mejorar o podría incrementar un poco lo que son los índices de consumo de alimentos frescos en una región que va a ser una región de intervención que se va a realizar, y disminuir obviamente el factor de vulnerabilidad con respecto a la seguridad alimentaria. Y en paralelo, no necesariamente por último, pero en paralelo, se debería determinar a qué nivel realmente se podrían integrar esas tecnologías por las características del punto que estamos eligiendo como centro para la distribución. Entonces incluso están analizando propuestas, y eso, la verdad, ya había una propuesta mucho más clara. Ahora estamos volviendo a analizar con todo el contexto y vamos a ver cuáles de los cambios que se han ido generando justamente por la pandemia y por todos los ajustes que se ha ido llevando a la cadena, cuáles van a ser a largo plazo y cuáles van a volver a la normalidad rápidamente, para poder analizar realmente la factibilidad de las distintas propuestas que estamos haciendo. Pero de cierta forma necesitamos analizar que la consolidación de la información va a ser mucho más fácil si es que se implementa un uso de tecnología. Bueno, resumiendo todo lo que les mencionaba, básicamente el estudio es plantear un nuevo modelo de distribución de última milla, utilizando a las tiendas de barrio como un eslabón. Y con eso nosotros esperamos lograr mejorar el índice de consumo de esos alimentos en comunidades que se encuentran socialmente vulnerables. La metodología que se está aplicando a grandes rasgos son básicamente 3 etapas, que son etapas básicas. Primero la planificación, la definición primero de las prácticas, luego las regiones que se van a trabajar y las variables que son más significativas para realizar el modelo. Luego la colección de datos y análisis, que es algo que estamos realizando en realidad en paralelo, pero que se había truncado este año, infelizmente, porque no podríamos realizar tantas visitas. Era algo que no está siendo todavía muy bien aceptado, que volvamos a retomar las encuestas que ya se habían iniciado. Entonces tenemos algo de información, pero todavía nos falta para complementar esa parte. Y finalmente, ya en la tercera etapa, que espero que un año ya los pueda estar presentando, sería la parte de la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es generar un modelo basado en agentes, donde vamos a tratar de entender cuál es el comportamiento que se tiene dentro de esta cadena, cuáles son las características después de cualquier tipo de perturbación, qué pasaría con esta cadena, y para que nosotros podamos encontrar no un modelo óptimo entre comillas, pero sino un modelo adecuado para que nosotros podamos ejecutar luego el prototipado, es realizar una prueba piloto en las regiones que se hayan elegido. Entonces, como primeros resultados, como les mencioné, estamos todavía en la etapa exploratoria, estamos tratando de entender cómo está funcionando eso, estamos empezando a armar lo que son los modelos. Entonces todavía no tenemos, infelizmente, los resultados ya de aplicación, pero ya tenemos una buena primera aproximación, estamos ya entendiendo cómo funciona toda esa red, y eso es lo que les voy a mostrar. Bueno, con el tema de las prácticas, como les mencioné, se hizo una revisión de literatura que se sigue complementando, se sigue encontrando, principalmente por los cambios. Ha salido una gran cantidad de artículos relacionados, principalmente enfocados a la última milla, por el tema de la pandemia. Entonces es algo que nosotros seguimos agregando, seguimos estudiando, pero se puede notar que la mayoría del eslabón que es más estudiado es justamente la entrega. Después tenemos un poco la parte de retail, las prácticas de retail, pero los demás eslabones todavía no están siendo muy cuidados por las características que tienen ellos. Y lo que principalmente se ha encontrado son 2 tipos de clasificaciones. Uno que son los modelos, son los estudios que se han realizado generando modelos tanto de planificación de suministro como optimización de la distribución,
como los estudios que han hecho una caracterización, un estudio de buenas prácticas en las operaciones con relación al manipuleo de los productos y a las características de almacenado. Entonces, utilizando todas las informaciones que se va a empezar a diseñar también cómo sería la operación misma de ese modelo. Luego se ha logrado acceder, bueno, se ha realizado una encuesta en 2019 junto con la RAPE de la región central, que hace parte de una iniciativa del gobierno de Colombia, que es básicamente tratando de entender el comportamiento de consumo de una región que es la región de Sabana Centro, que está justo al norte de Bogotá, en las ciudades de Chía, Cajicá y Zipaquirá. Básicamente nos vamos a enfocar en las ciudades de Chía y Cajicá, que son las dos primeras ciudades que están al norte de Bogotá, y por la cantidad de información que se tiene de ellas. Son básicamente las encuestas de hogar para tratar de caracterizar los datos demográficos, socioeconómicos, la cantidad de personas que componen el hogar, las edades, escolaridad, etc. Y después se hizo una caracterización del consumo de 67 tipos de alimentos, incluyendo alimentos frescos, abarrotes, lácteos y carnes, donde se trataba de identificar la frecuencia de compra, el canal de preferido de compra y la cantidad comprada por semana. Luego también se hizo un estudio con 105 tiendas de barrio, ya incluyendo la ciudad de Zipaquirá, y esa encuesta básicamente trataba de 32 preguntas asociadas a cómo funcionaba la operación logística y de suministro, principalmente de esos puntos de venta, y cómo elegían, cuáles eran los criterios que les tenían para decidir un cierto tamaño de compra, para seleccionar el proveedor de donde iban a abastecerse. Como resultado, y eso fue la parte que realmente a mí particularmente me llamó la atención, es que las tiendas de barrio, por lo menos en esta región, es el principal canal desde el punto de vista de demanda, de oferta, es el principal canal de suministro de frutas y verduras. Entonces, eso quiere decir que ellos están por encima de las plazas de mercado, están por encima de los supermercados de conveniencia, que son los más, como las tienditas un poco más grandes, y obviamente por encima de los supermercados de cadena, por encima incluso de los Frubers, que es un canal que se tiene acá, que es especializado, es como una tienda especializada en frutas y verduras. Los tubérculos están dentro de ese grupo, pero no están dentro de lo que es el estudio, entonces, pero de cualquier forma, ese ha sido el comportamiento general que se ha encontrado, que ha sido bastante interesante. Sin embargo, dentro de lo que es la oferta, se pudo notar que por lo menos 2 horas el tendero, el dueño de esa tienda de barrio, necesita para poder abastecerse. Y eso se debe a que normalmente no se abastecen dentro de lo que es las mismas ciudades, en Chía o en Cajicá, sino que se van hasta Bogotá para poder adquirir el alimento en el Corabazos, que es un mercado central que tiene precios más accesibles. Entonces, hay una cierta dificultad, pero aún así hay un suministro constante en esas tiendas de barrio, y eso es lo que nosotros queremos tratar de entender, cuáles son las variables que motivan y cuáles son, y cómo el tendero ve que ese tipo de actividades, donde estamos hablando que puede llevar desde 2 hasta 4 horas por viaje, que estamos hablando que es algo que debería ser por lo menos una vez por semana, todavía lo ven como un beneficio o algo que le puede entregar un margen mayor que los productos industrializados. Entonces, con base a ese estudio, se ha hecho un análisis básicamente un estudio de regresión, donde se ha tratado de determinar cuáles eran las variables que realmente aportaban más a la decisión de compra del canal, a la elección del canal, es decir, de qué forma, cuáles son las variables que influían a que una persona decida comprar en la tienda, en el supermercado o en otro canal. Y ahí teníamos que la distancia entre el hogar y el punto de abasto era la más relevante. Entonces, obviamente, esa distancia, que ha sido de hecho una variable que se ha introducido después porque estaba fuera de lo que era la encuesta, pero esa distancia es una de las más importantes, y eso justificaría por qué la gente aquí decide básicamente la elección de la tienda de barrio, es lo que tiene más cerca. Luego, el ingreso promedio del hogar usado para alimentos. En Latinoamérica tenemos un promedio de 40% del ingreso del hogar que es utilizado para la compra de alimentos. El número de personas en el hogar, el estrato y el precio lo tenemos ahí como una variable que estamos analizando, introducir al modelo, que todavía se está
Se están realizando algunas pruebas para ver si efectivamente es una variable que va a resultar significativa. Entonces, considerando eso, las estrategias que se están proponiendo de abastecimiento están enfocadas en el estudio de la distribución de los canales, enfocados directamente en lo que es el canal de abastecimiento, que es el canal elegido, que son las tiendas. Entonces, después de eso, y es algo que, como les dije, seguimos trabajando porque seguimos obteniendo la información de los precios, se han empezado a realizar los estudios con respecto a lo que es el análisis de la cobertura. Estas son las dos ciudades que les mencioné. Aquí abajo nosotros tenemos la ciudad de Chía, que es un poco más grande, y la ciudad de Cajicá, que está un poco arriba. Si pueden notar, predomina lo que es el estrato 2, que es un estrato bajo, dentro de estas dos ciudades, es decir, son ciudades que normalmente tienen un estrato muy bajo, bajo o medio bajo, y a las afueras de la ciudad existen algunas urbanizaciones que sí tienen estratos más elevados. Entonces, el primer paso ha sido tratar de identificar eso. Entonces, tenemos ese nivel de detalle, y con eso y la densidad poblacional se han empezado a través de un modelo jerárquico, se han empezado a encontrar con algunos clústeres para tratar de ver cuáles son las regiones que efectivamente tienen comportamiento, tienen características similares con relación a esas dos variables. Se han encontrado 4 clústeres, el predominante es el verde, donde se asume que hay una menor densidad poblacional y tienen un estrato entre 2, principalmente 1 o 2. Las zonas moradas normalmente están más ligadas a lo que son los estratos ligeramente más elevados y una densidad media, y las zonas más anaranjadas normalmente tienen una densidad más elevada y el estrato también oscila entre 1 y 2. Una vez, y esto es específicamente a la ciudad de Chía, una vez se haya cruzado esa información, se sobrepuso contra esto lo que es la información de los canales. En azul, lo que tienen en redonditos azules son las tiendas de barrio, lo que tienen en verde son los supermercados, y lo que tienen en rojo son los frubers, que son los principales canales que se han identificado dentro de esta zona. Como se puede ver, hay, visualmente, pareciera que hay una correlación entre lo que es la densidad poblacional y la densidad de la oferta. Aquí tenemos 2 zonas donde no están necesariamente abastecidas, sin embargo, esta zona de los estratos más elevados se puede ver que están cercadas por supermercados, y por pertenecer a estratos más elevados se supone que tiene acceso a algún tipo de movilidad para poder acceder a esos puntos, entonces asumimos que el suministro es adecuado ahí. Sin embargo, tenemos toda esa área de desarrollo, que es el área de crecimiento de la ciudad, que no tiene ese tipo de abastecimiento. Lo que les queda es acercarse a ciertos puntos más cercanos, que asumimos que ese va a ser el punto preferido de compra, en base a los resultados que hemos visto, que la distancia es un factor importante. Pero todavía nos falta un poquito más de información, porque obviamente estamos ignorando el hecho de que muchas personas pueden venir a trabajar al centro de la ciudad y hacer sus compras en el centro. Entonces necesitamos agregar algo de información con respecto a la movilidad, necesitamos agregar un poco más de información, quizás tomar en cuenta temas de escolaridad, temas de niveles de seguridad alimentaria que se pueden encontrar, y ahí recién podríamos tener conclusiones más amplias, pero hasta ahí es donde habríamos llegado. Y sobre eso se han determinado ciertos buffers de cobertura, tratando de entender cuál sería realmente la cobertura alrededor de cada uno de los canales. A los supermercados se han considerado como 500 metros, entonces a la redonda sería como 1 kilómetro que podría cubrir el canal. Y tiendas y frubers alrededor de 100 metros de radio, 200 metros a la redonda. Como se puede ver, eso como muestra un poco la canibalización que existe en las zonas principales, en las vías principales de acceso a la ciudad, y la falta de cobertura que hay en las zonas periféricas. Entonces, justamente eso es lo que nosotros necesitamos atacar. Necesitamos ver de qué forma yo puedo asegurar un mejor suministro a estas zonas periféricas, tomando en cuenta que los canales normalmente van a preferir las zonas más densas.
Con eso entonces ya se han establecido los siguientes pasos. Algunos ya los he ido mencionando, el tema de validar las variables que son críticas, que han sido encontradas para el modelo, tratar de incorporar la variable precio y ver si de alguna forma con esa incorporación cambiaría un poco lo que serían las variables más importantes. Quizás la distancia pueda dejar su primer puesto dentro de lo que del rango de importancia. Finalizar la obtención de información de fuentes primarias con relación a la cobertura, que les decía, toda esa información que se necesita para hacer ese análisis de cobertura dentro de lo que es la misma ciudad. Adicionar idealmente análisis de movilidad, tratar de entender cuáles son las condiciones de movilidad que tiene cada uno de los estratos. Y teniendo ya todo eso, lo que se espera realizar es un modelo basado en agentes para simular y entender justamente el comportamiento de esos grupos, y con base a eso que se pueda diseñar un modelo ideal para el prototipo y realizar una prueba piloto en 2 regiones que serían seleccionadas dentro de esas ciudades y dentro de Cochabamba. En regiones en Cochabamba también se van a replicar el estudio para poder ver si efectivamente al realizar ese tipo de intervención hay alguna forma que se pueda mejorar los índices de consumo de alimentos frescos. Dentro de las colaboraciones, y bueno, en parte agradecimientos también que quiero hacer, he estado trabajando muy dentro de lo que es el Departamento de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, con la Universidad Privada Boliviana, que me ha estado dando apoyo en toda esa etapa del proyecto. He estado trabajando con el Instituto de Inteligencia Computacional, todo bajo lo que es la sombrilla del MIT Global Skill Network. Y dentro de lo que es el mismo MIT estoy trabajando con el FAROL, que es el Food and Retail Operations Lab, que es básicamente el laboratorio que administra la persona que está realizando la tutoría conmigo. Y como fuentes de datos hemos trabajado muy cercanos con lo que es la RAPE Región Central, que es esa entidad pública que les comenté que realiza estudios de mejora para la región. Y México, que es una consultora que trabaja básicamente con la recopilación de datos y se enfoca mucho en lo que son los puntos de retail. Eso es todo, les agradezco mucho por su tiempo.